a todos los oyentes. Tiempo de debate, tiempo de tertulia, aquí en Extremo Fútbol, en Radio Somos Carolina. Hoy continuamos nuestra sección de entrevistados con Curro García, estudiante de periodismo. Muy buenas, Curro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo soy Pablo Enrique y a mi lado se encuentran, como siempre, Juanma Sánchez. Muy buenas, Juanma. Hola, buenas. Y ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter como @extremofutbol19 y el Instituto Carolina Coronado como IES Carolina Coronado. Curro, para empezar, siempre hacemos la misma pregunta. ¿Qué tal estás llevando la cuarentena? Y si antes del inicio de la Bundesliga te habías visto partidos repetidos. Bueno, pues a la primera pregunta que yo tengo que responder, pues bueno, como el resto de españoles, pues cumpliendo con las normas a rajatabla, ya no solo porque te sancionen, que también, sino porque es lo más sensato y es lo que toca para intentar frenar este virus que parece que poco a poco pues está yendo a menos, afortunadamente. Y sí, antes del retorno de la Bundesliga, pues algún partido sí que nos hemos visto, ya sea para analizar jugadores, jugadoras también, o también ya por el simple gusto de darte el caprichito de ver a, como se dice, 22 tíos detrás de un balón. ¿Has visto algún partido de la Bundesliga desde que se reinició? Y si estás de acuerdo de cómo se ha vuelto al fútbol con esta nueva normalidad. Sí. De hecho, rara es la jornada desde que volvió que no ve algún partido. Evidentemente pude ver el derbi de la Cuenca del Ruhr, el Borussia de Dortmund-Schalke, más allá también del Borussia Mönchengladbach e Eintracht de Frankfurt. Eso es la primera jornada, pero también me he visto de Klassiker, que se suele decir, al clásico alemán, el Bayern-Borussia, y también he estado siguiendo pues con asiduidad pues al Borussia Mönchengladbach, como he dicho, al Leipzig, que bueno, ya como sabréis, pues no ha comenzado de la mejor manera en su lucha con el título y de hecho, al igual que el equipo de Lucien Favre, pues se ha descolgado de la lucha por el título alemán. ¿Te ha Y gustado también, la forma? Sí, dime. sí, bueno, sí. Sobre la forma, pues yo creo que sí, es que tampoco había muchas maneras si queríamos que el fútbol volviera. Tenemos que tener siempre en cuenta que desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, el fútbol pues se ha vuelto por intereses económicos, lógico es. Hay que tener en cuenta que las televisiones tienen mucho poder y ellos tienen contratos firmados con las ligas, con las federaciones, y ese contrato pues se tiene que ver pues cumplido y por ello pagan. Y lo cierto es que de no ser por las televisiones, pues difícilmente tendríamos ahora fútbol en este tiempo de cuarentena y seguramente habríamos esperado pues hasta agosto e incluso septiembre. Y ya que nos hemos puesto con el fútbol, pues yo creo que las medidas eran las que se tenían que adoptar y por tanto son las acertadas desde mi humilde punto de vista, como digo, con los jugadores separados en los banquillos, balones desinfectados, equipos saliendo separados al terreno de juego, y yo creo que son las medidas acertadas para una situación tan excepcional. Y te iba a preguntar qué opinas tú de la posibilidad que se está dando desde equipos como, por ejemplo, Las Palmas, de que se pueda ocupar el 30% del aforo del estadio, en los campos en los que mejor esté la situación en esa zona a nivel de fases. Bueno, independientemente de que puede ser una injusticia que unos campos abran y otros no, yo creo que esto dejaría en muy mal lugar al gobierno que los clubes y que pues organismos como la federación pues obren a su libre albedrío. Yo creo que el gobierno central es el que tiene que tomar el mando de la situación y si la cosa no está clara, pues cortar de raíz con esas intenciones. Ahora, ¿qué pasa? Que si la cosa está mejorando y se está decidiendo delegar en esas instituciones y en los clubes, pues eso ya no lo sabemos. Pero si hay tanta controversia y tanta discusión, es que a lo mejor no está tan claro el hecho de que se tengan que abrir estadios. Y yo creo que pues, el gobierno central debería hablar tajante y dejar claro que o entra público o no. Y de hecho, de hacerlo, creo que tendría que ser todos al mismo tiempo, todos los estadios, cuando todas las comunidades autónomas pues estén en fase 3, no que la semana que viene pues entren unas 10.000 personas en el estadio de Gran Canaria, dentro de 2 semanas pues hagan lo propio en los estadios andaluces. Yo creo que esto tiene que ser todo al mismo tiempo, porque si no estaríamos en desigualdad de condiciones.
¿Y cómo te definirías tanto personal como profesionalmente? Por ejemplo, si tuvieses que poner en tu currículum para un futuro trabajo, ¿qué pondrías para describirte tanto profesional como personalmente? Bueno, pues yo la verdad es que, según siempre me han dicho pues, los integrantes de mi familia, yo soy un chico que trabaja mucho. Yo soy una persona que empezó en esto del periodismo pues a los 15 años, colaborando en primeros medios de comunicación, por así decirlo, sobre todo en webs y blogs. Y lo que digo, yo creo que me definiría como un chico trabajador y sobre todo incesante en su afán de conseguir su sueño, que en este caso, bueno, pues es intentar hacerme un hueco en este difícil mundo del periodismo, que yo creo que ya pues estáis al tanto de esto que digo. Y también, bueno, pues yo creo que también me podría describir como alguien que sabe más o menos observar, ¿no? Yo creo que hay que tener cierta capacidad para poder ver las cosas desde cierto prisma para poder así obrar con corrección. Yo creo que ese como me podría describir, pero especialmente un chico que trabaja mucho y al que no le han regalado nada. Y eso que aún no he conseguido nada. Y ya pasando a tus inicios, ¿cómo te aficionaste al mundo del fútbol? ¿Del fútbol? Bueno, pues yo sinceramente a mí el fútbol me empezó a gustar a los 7 años, no os voy a engañar. Cuando entré en primaria y mis amigos del colegio, bueno, pues me engancharon, por así decirlo. Me metieron este veneno, que bendito veneno, por cierto, y eso con las primeras pachangas en el patio del colegio, y así nació pues mi pasión por el fútbol. Y además coincidió, bueno, pues con los años más grandes del que es mi equipo, el Sevilla Fútbol Club, y yo creo que eso fue pues una mezcla gloriosa gloriosa de múltiples factores que al fin y al cabo pues han desatado una gran pasión por este deporte que es el fútbol. ¿Y cuándo te diste cuenta de que querías ser periodista? Pues el mismo año que me empezó a gustar el fútbol, pero de una manera muy curiosa, y bueno, curiosa no, porque yo creo que muchos niños pues lo han hecho así, narrando partidos de fútbol en la PlayStation. Yo narrando partidos de fútbol en la PlayStation, al FIFA, al PES, da igual, yo me di cuenta de que yo quería ser narrador. Y ya según fueron pasando los años, pues bueno, fui descubriendo pues otros campos del periodismo, como es el caso de la radio, la redacción en prensa, y que también me apasionan de igual forma que la narración, ya sea también en radio o en televisión. Y bueno, tú estás estudiando actualmente la carrera, ya hemos hablado con algún que otro estudiante de periodismo más, como por ejemplo Quique Castilla, que colabora de vez en cuando con nosotros, un chico de aquí del Almendralejo. Sí. Preguntarte qué opinas tú de la carrera, cómo se ve desde dentro. Es cierto que toda la gente nos dice que bueno, que falta una actualización, falta hacerle más práctica. Cuéntanos un poco cómo es allí donde estás estudiando, la universidad, los profesores, los métodos de estudio. Cuéntanos un poquito sobre eso. Respecto a eso, yo creo que tenemos que tener en cuenta que eso es un concepto muy subjetivo. Para algunas personas, por muy teórica que sea la carrera, que lo es, pues puede tener su parte de encanto. Lo que pasa es que hay que saber ver qué es lo que te gusta de esa parte teórica. Y yo, de hecho, me considero de esas personas. Coincido con el clásico discurso de que es muy teórica y que le falta práctica, pero ya que estoy en la carrera, pues intento estar allí para culturizarme y salir de allí pues con la mente más abierta y más completa en lo que a conocimiento se refiere, pero sí, indudablemente a la carrera de periodismo tienen que darle una vuelta de tuerca y darle más importancia a la práctica. Hay que tener en cuenta que al menos en la Universidad de Sevilla, pues optativas como redacción en prensa, en radio, en televisión, pues son asignaturas que no se tienen hasta tercero de carrera. Yo creo que siendo esas partes del periodismo tan importantes, pues yo creo que se le debería dar cabida desde primero. Y sin duda alguna, pues hay que darle una vuelta de tuerca, como digo, pero yo creo que la carrera de periodismo hay que saber verle también su encanto. ¿Y crees que durante la carrera, mientras que estás estudiando,
¿crees que es necesario buscarte tú un poco la vida, hacer tus propios proyectos y eso? Indudablemente. Y además te voy a decir porque, Juanma, si no me equivoco. Vamos a ver, la carrera de periodismo no te enseñan a ser periodista. Por muy incongruente que pueda sonar, es así. En la carrera de periodismo no te enseñan a ser periodista. No te van a enseñar a escribir, no te van a enseñar a locutar ante un micrófono. Te van a dar bases para que ya después tú te busques la vida, como tú has dicho. El mundo del periodismo es un mundo en el que, aparte de tener muchos contactos, tienes que tener pues mucha maña para ganarte a las personas, para conseguir oportunidades que no puedes desaprovechar. Y eso es así. El mundo del periodismo, o sea, la carrera de periodismo, además de para culturizarte, como comentábamos recientemente, sirve también para abrirte un mínimo hueco entre personas que están vinculadas a ese mundo, como profesores, ponentes que pueden ir a algunas charlas, y hay que aprovechar esas mínimas oportunidades y tan imperceptibles para unas personas, para ciertas personas. ¿Y qué opinas de la importancia de los contactos en el mundo del periodismo? Porque es cierto que muchas personas opinan que la carrera quizá no es lo mejor a la hora de formarse, porque como tú has dicho, es cierto que hay que encontrar su encanto, pero le falta práctica y mucha gente opta por otras vías para aprender a ser periodista. ¿Qué opinas tú de la importancia de los contactos? Porque como digo, muchas veces dicen que la carrera no es lo mejor, pero aún así ellos la estudian para a la hora de conocer gente, conocer, como tú has dicho, profesores, gente de más o menos su misma edad, con sus mismos gustos. ¿Qué opinas tú de esto? Vamos a ver, es una realidad que el periodismo es contacto, como muchas cosas de la vida. El periodismo, si no tienes contacto, pues te va a ser muy difícil pues lo que es escalar, lo cual, ojo, no quiere decir que sin contacto no hagas nada, siempre hay excepciones, pero claro, eso son raras avis, como a mí me gusta decir, y lo cierto es que tú tienes que hablar, echarle ganas, echarle cara, como se suele decir, pues a la cosa y ganarte a las personas. Yo creo que el periodismo pues está evolucionando, sobre todo desde la crisis económica que aún arrastramos y que se va a ver acrecentada con esta del coronavirus, y eso pues nos ha obligado a reinventarnos a toda la profesión, ya sea a medios a la hora de cambiar su forma de trabajar, a periodistas que se vuelven cada vez más independientes y freelance porque la poca viabilidad económica de las empresas pues les obliga a eso, a buscarse la vida. Yo creo que al fin y al cabo los contactos son una manera también de enseñarte a buscarte la vida y a enseñarte de que la gente no te va a regalar nada, que las cosas si las consigues porque las has ganado tú. O sea, siempre vas a tener, pues sí, el típico caso de personas que por ascendencia familiar, pues lo pueden tener un poquito más allanado el camino. Pero el mundo del periodismo, desde mi prisma, desde mi punto de vista, pues es una parcela pues que tienes que echarle valor y sobre todo pues mucho empeño y además ilusión, porque en el periodismo como pierdes la ilusión estás muerto. Porque el primer paso es que te entre pereza al escribir. El segundo paso es que ya ni comparezcas por los medios. Y el tercer paso ya es replantearte qué haces con tu vida cuando has tirado X años en una carrera que pensabas que te gustaba. Yo creo que son contactos, pero más que contacto también es querer trabajar y sobre todo estar muy ilusionado. Sí, digamos que es un poco, pasándole un poco al prisma de más comunicación, no tanto periodismo, como en algunos casos como se suele decir, ¿no? Algunos youtubers, algunos famosos, que dice, bueno, es que está ahí por el amigo, por el contacto, pero al fin y al cabo, si aparte de eso no tiene algo más, no tiene una personalidad, no tiene un contenido, la gente no le sigue. Porque es que también esa es otra. Tú puedes tener la oportunidad de que porque X personas conozca a un familiar tuyo, pues te dé la oportunidad, pero es que tú también tienes que tener la pericia de saber aprovechar esa oportunidad. Ahí es donde se ve realmente quiénes son personas válidas para este sector y quién ineptos que, bueno,
que han tenido la suerte de poder caer enchufados en una empresa de comunicación. Yo creo que aquí todo esto pues se radica en ver quién vale y quién no. Y en según qué oportunidades que te dé la vida, pues se ve. Y en según qué ocasiones y escenarios, pues eso, se muestra. ¿Y qué opinas de las personas que no estudian periodismo y ejercen periodismo? ¿Crees que se puede considerar intrusismo laboral o lo ves bien? Personalmente, yo a las personas que no tienen el título no las considero periodistas. Yo, de hecho, aún no soy periodista porque no he terminado la carrera. Soy aspirante a periodista, pero yo personalmente no considero periodista a las personas que no tienen el título. Pueden ser buenos comunicadores, no te lo niego, pero periodistas no vas a ser, porque eso está reconocido por instituciones que, bueno, que son expertas en esto y no puedes tú tampoco ahora pues saltarte y a la torera pues lo que digan esas instituciones como universidades o asociaciones de periodistas. Yo creo que hay que diferenciar entre comunicador y periodista. Y nuestra profesión es una profesión en que el intrusismo pues se ve día sí y día también por el simple hecho de que para ser periodista pues no tienes que tener un grado. Cualquiera que coja un móvil o cualquiera que coja un teclado y escriba un artículo pues ya puede hacer las veces de periodista. Lo hemos visto en múltiples ocasiones. Y también te digo una cosa, También te digo una cosa, que si bien yo considero que las personas que no tienen el título no son periodistas, tú te vas afuera de España, a Europa, y se ríen de ti. Se ríen de ti si dices, oye, que yo soy licenciado en periodismo. Porque el periodismo fuera de España se considera un oficio. El periodismo se hace, no se estudia. Tú puedes decir, sí, yo tengo la carrera de periodismo, he estudiado periodismo, pero es que allí te pueden decir en Inglaterra, en Francia, a ver, demuéstrame qué sabes hacer. Y en parte creo que también pueden tener razón. Son sentimientos encontrados lo que tengo. Considero que alguien que no estudia la carrera no puede ser periodista, pero razón no le falta a los países europeos que te dicen que es un oficio y que eso no se estudia. Porque al fin y al cabo los periodistas son personas que tienen que saber de todo. Sí, digamos que viendo el prisma en otros trabajos, como por ejemplo puede ser albañil, es cierto que hay estudios para ser albañil, pero al fin y al cabo Sí. la mayoría de albañiles pues no han estudiado para dedicarse a eso, porque precisamente es un trabajo que tampoco necesita mucha formación académica, por así decirlo. Preguntarte también acerca de esto, si verías una buena opción convertir la carrera, en lugar de hacer una carrera, hacer un ciclo formativo de 2 o 3 años, o un ciclo medio, un grado medio, un grado superior. ¿Cómo habrías esa opción? Porque nos lo han planteado alguna que otra persona, algún que otro entrevistado nos lo ha planteado. Y bueno, ¿qué opinas tú de esa opción, que puede ser bastante viable de cara al futuro, si quieren reestructurar un poco la carrera? A ver, yo tengo una percepción y puede que te hable un poco también desde mi ignorancia. Y puede que a lo mejor pues signifique una cosa u otra esto que voy a decir. Yo creo que el periodismo tiene que seguir siendo un grado universitario por el simple hecho de que le puedes restar algo de categoría. Pero en lo que a contenido se refiere, pues sí, podría optar por actuar como hacen pues algunos módulos, grados superiores, como tú bien dices. Yo creo que además en la carrera es que yo voy a insistir en lo que he dicho. La carrera te da una base, te culturiza. Y a lo mejor lo que sí podría cambiar es que se le diera mucha más importancia al apartado práctico, pero nunca lo descendería de categoría, sinceramente. Lo mantendría como un grado, pero dándole más importancia al apartado práctico. Porque además date cuenta que, por ejemplo, en el doble grado de comunicación audiovisual y periodismo, pues tú das con gente como la gente que está estudiando comunicación audiovisual, que sabe tanto editar un vídeo como escribir un artículo. Eso significa entonces que la gente de comunicación audiovisual puede estar más preparada.
de ahí eso que digo, que se le debe dar más importancia a lo práctico, porque tanto la gente del doble grado como solo los de comunicación audiovisual, si se esmeran un poquito, aprenden a escribir por su cuenta y encima dan asignaturas comunes con los de periodismo, porque dan historia, teoría de la comunicación y ya te lo digo, yo creo que es la carrera de periodismo la que va un paso por detrás respecto a sus homólogas y creo que hay que darle más importancia a lo práctico. Entonces, ¿tú recomendarías a la gente que quiere estudiar periodismo hacer un doble grado de periodismo y comunicación audiovisual? Bueno, yo es que solo estoy en segundo de carrera y aún no he terminado el grado, como te digo, como para sacar conclusiones, pero si lo que te gusta es conocer y también pues hacerlo a tu manera, como puede ser editando un vídeo, haciendo fotos o grabando vídeos, pues sí, indudablemente. Si lo que te gusta es el periodismo, adelante. Porque el periodismo no es solo ponerse delante de un micrófono para entrar en directo, hacer un podcast, no, es también conocer para hablar con fundamento, porque date cuenta que la función social que tiene un periodista es capital. Un periodista debe saber transmitir, un periodista debe informar con rigor, no puede dejar dudas en los oyentes, en los telespectadores, y creo que por ese afán comunicativo, por querer comunicar y también por querer saber, la carrera de periodismo puede ser bonita en ese sentido y recomendable, lógicamente. ¿Y cómo ves el sector del periodismo en general a nivel económico? ¿Crees que está equilibrado entre las horas que tú le echas y lo que cobras? ¿O crees que está un poco desequilibrado, por así decirlo? El esfuerzo y las ganas que a lo mejor tú pones en hacer un artículo, por ejemplo, para que después te paguen muy poco. Partiendo de la base de que el periodismo está muy mal pagado, según se suele decir, según cuentan las malas lenguas, tú no puedes ir con la pretensión de en tus primeros años exigir una contraprestación económica por tus servicios. Yo, por ejemplo, no puedo ir exigiendo que me paguen a los 15 años cuando empecé, porque entonces cuando ya te dan, pues la patada, o sea, hablando mal y pronto. Y yo creo que todo tiene sus etapas. Yo creo que tú tienes que empezar por tu etapa de aprendizaje, por especializarte, por saber, y ya luego vendrá la etapa en la que exijas que te paguen, porque esa es otra. Tú sí puedes estar aprendiendo durante muchos años, haciéndolo por amor al arte, pero tiene que haber un límite. Tiene que haber un límite porque es que si no, cuanto más te agachas, pues más pueden aprovechar de ti. Y tiene que haber un punto en el que termine tu aprendizaje y empezar a trabajar como un profesional. Pero sí, no puedes empezar exigiendo cobrar. Y creo que ya respecto también a lo que me preguntabas de cómo está el sector periodístico, pues bueno, yo siempre he oído que está muy mal pagado. Y más con las sucesivas crisis que se están dando en los últimos años, pues no ayuda, sinceramente. Y yo soy también de los optimistas, porque como ya sabréis, hay una gran corriente de pesimistas alrededor del mundo del periodismo que dicen que esto está muy mal, que no se puede hacer nada. Yo quiero creer todavía, será por la ilusión de ser un estudiante de periodismo, de que yo quiero creer que todavía esto pues es muy posible encontrar trabajo, pues ascender, triunfar, y yo creo que todo se basa en el trabajo. Quizá puede que cambie mi parecer, quizá cambie mi parecer de aquí a cuando termine la carrera y empiece a buscar trabajo, pero mi percepción a día de hoy es que pues con trabajo se consigue todo. Digamos que bueno, es cierto que quizá hay trabajos en el mundo del periodismo que no se paguen tan bien, pero es que también es verdad que, como lo vemos con muchos periodistas, tienen varias fuentes de ingresos. Ahora con el auge de las redes sociales, pues hay periodistas que están en una redacción escribiendo, luego tienen su propio canal de YouTube, tienen su podcast, tienen sus patrocinadores, tienen sus marcas. Claro, esos son los freelance, de los que te hablo. Son personas que diversifican sus funciones para ya no solo poder percibir una mayor cuantía de ingresos, sino también para también evadirse de lo que les obliga a hacer.
Yo, por ejemplo, a mí me da la sensación de que muchos periodistas pues se abren sus propios canales de comunicación para poder expresarse y darse a conocer con cómo son ellos realmente. Porque tú date cuenta que en un medio de comunicación tú estás cohibido. Tú estás bajo el libro de estilo de ese medio de comunicación. Tú te tienes que ceñir a lo que te dicten tus jefes y como te salga, pues te pueden llamar la atención y en algunos casos pues puede acabar de muy mala manera. Por eso creo que el hecho de que un periodista cree su podcast, su canal de YouTube, pues es una manera pues de salir al exterior a respirar aire fresco y también expulsar un poquito pues las malas energías que te puede dar el día a día. ¿Y hasta qué punto, hablando de esto, de lo que estamos hablando del tema de los freelance, hasta qué punto crees que es importante el hecho de tener un enfoque o tener un nicho de mercado al que atacar, como se suele decir en economía? Ser inteligente, saber lo que la gente pide, la oferta y poder atacar ese nicho de mercado. En tu caso, pues, por ejemplo, eres aficionado de Sevilla, pero es cierto que también hay mucha gente que ya está hablando del Sevilla. ¿Cómo crees que puedes enfocar tú eso a la hora de poder dar un pasito más en tu futura carrera y hacerte más conocido? Que cómo puedo dirigirme al público, dice. Sí. Yo siempre me pongo en la piel de la gente a la hora de comunicar pensando qué quiero yo saber. Porque hay que saber, hay que diferenciar, hay que discernir entre qué quiero que me cuenten a qué quiero saber. Qué quiero que me cuenten es discurso, puede ser perfectamente un discurso demagógico, un discurso que se amolde a tus pensamientos y que te digan lo que quieren para convencerte, para pseudo convencerte y ya está. Ahora, ¿qué quiero saber? Eso ya depende de tus inquietudes. De ahí también lo de inscribirse en la carrera de periodismo. Si tú quieres, pues, profundizar en según qué conocimientos y en según qué rama, pues, yo creo que la carrera, pues, te puede servir en ese sentido. Yo creo que ahí tú tienes que depender, yo por lo menos actúo según lo que yo querría saber y lo que yo creo que la gente, pues, no conoce del todo y por eso creo que también es importante la especialización. ¿Qué opinas sobre los programas estilo Chiringuito, que a veces son un poco tóxicos, siempre con el Real Madrid-Barça, y muchas veces como periodistas o colaboradores, ya sea, por ejemplo, Cristóbal Soria, de Cristóbal Soria te puedo decir también Tomás Roncero, un montón de periodistas, que como que exageran todo mucho para conseguir público? ¿Qué opinas de este tipo de programas? Tú lo has dicho, lo exageran, pero por un motivo, porque son actores. Son actores. Yo no me imagino a Tomás Roncero dando berridos por la calle de Real Madrid, Real Madrid. No, Tomás Roncero será una persona como otra cualquiera que trabaja como periodista. Sí que es cierto que su estatus como periodista se puede ver algo diezmado por sus participaciones en el Chiringuito, pero no podemos perder de vista que lo que sale en ese tipo de programas, yo creo que eso está todo pactado y son actores. Son actores. ¿Y por qué? Pues porque es lo que le entretiene a la gente. La gente a la 1 de la mañana, pues lo que busca no es precisamente seguir con malas noticias, por así decirlo, y asumiendo la realidad. Lo que quiere también es desinhibirse un poquito de lo que le rodea y por eso pues se ponen programas como el Chiringuito, que al fin y al cabo pues también pues les hace reír y ya de paso pues les proporciona algo de información deportiva, aunque desde mi punto de vista creo que la información a lo mejor no es lo que prima en ese tipo de programas, sino el entretenimiento. ¿Y cuál es tu periodista de referencia? Me refiero a si por ejemplo, te ofrecieran la misma cantidad de dinero haciendo el Chiringuito o haciendo un programa en beIN Sport, por ejemplo, que es un enfoque totalmente distinto, ¿cuál elegirías? Como he dicho, ¿qué periodista tienes como referencia? ¿O un periodista que desde pequeño te gustara y ya no está trabajando? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo al principio he dicho que mi sueño es ser narrador deportivo y mis referencias de pequeño eran dos. Manolo Lama y Andrés Montes, que en paz descanse. Manolo Lama, por eso, porque era el comentarista del FIFA, siempre lo he escuchado y digo, yo quiero ser como
como ese hombre. Yo quiero narrar partidos y, ¿por qué no?, narrar alguna vez el FIFA, pero Andrés Monte era un espectáculo. Andrés Monte es esa voz familiar de los sábados a las 10 de la noche y ver los partidos. Ahora ya, según ha ido pasando el tiempo y ha ido madurando poco a poco, pues supongo que mis referentes pues son los de todos, Miguel Ángel Román, Rubén Martín, narradores que me asombran por el hecho de cómo cambian los registros según la plataforma en la que narren. ¿Y hasta qué punto crees que saber idioma te ayuda a la hora de encontrar trabajo en el periodismo? ¿Crees que ayuda mucho o no? Hombre, dependiendo de si quieres trabajar en España o fuera. Si quieres trabajar fuera de España, pues no lo dudes. No lo dudes, tienes que ir con una base, porque si tú te quieres ir a trabajar a Inglaterra, no vas a ir aprendiendo inglés a medida que vayas trabajando allí. Tú tienes que llegar a Inglaterra ya, como te digo Inglaterra, te digo Francia, Alemania, cualquier país. Conforme tú llegas a ese país, tú tienes que llegar con un nivel medio por lo menos. No puedes ir a expensas de, bueno, ya aprenderé. Ahora bien, si trabajas aquí en España, pues a lo mejor sí que te puedes permitir eso del aprendizaje paulatino. Más que nada porque, a no ser que te encarguen un pie de campo, un puesto de pie de campo en el que te veas obligado a hablar con jugadores extranjeros, pues yo creo que sí te puedes permitir el hecho de aprender poco a poco. Y los idiomas, pues, importantes, pero no solo en el periodismo, sino en todas las profesiones, por el hecho de tratar con múltiples personas de diferentes partes del mundo. Ya has comentado antes que estás ilusionado con este proyecto del periodismo desde los 15 años. Preguntarte el tema de las páginas estilo Babel, ¿no? Que se aprovechan, por así decirlo, de la gente que está empezando. Has comentado antes que tú consideras que al principio no hay que cobrar porque estás en un proceso de aprendizaje, pero ya llega un punto en el que es excesivo el hecho de trabajar gratis. ¿Qué opinas de este tipo de páginas? ¿Crees que se aprovechan, como he dicho, de la gente que está empezando? Bueno, yo sinceramente, yo escribo en Babel y soy el coordinador de la sección del Sevilla, y a mí nunca me han exprimido, como se dice, como dicen las malas lenguas por ahí. Yo siempre he oído que medios como Babel, como te digo Babel, pues te digo cualquier medio, que dicen que exprimen mucho a las personas. En mi caso no. En mi caso, afortunadamente, pues nunca he sido víctima, por así decirlo, de una excesa pues explotación y un exceso de trabajo, pero evidentemente hay de todo. No te vas a encontrar con jefes pues que te traten bien y que te dejen actuar pues a tu libre albedrío, pero yo, según mi experiencia, no he tenido tampoco no he tenido tampoco encontronazos con ningún medio por excesiva exigencia. Y vamos a cambiar un poco de bloque, vamos a pasar un poco al tema de YouTube, que como que hay muchos ahora periodistas que se están creando canales en YouTube, y si tienes pensado algún proyecto en YouTube sobre Sevilla, sobre diferentes equipos. Bueno, para empezar, yo en los últimos años pues le he dado un vuelco, pues he cambiado mi manera también de percibir el periodismo deportivo. En el último año pues he optado en Twitter por comunicar ya no solo del Sevilla, sino de la Liga, de la Primera Iberdrola, la Liga Femenina Española, y por tanto no solo estoy especializado y con el ojo puesto en el Sevilla. Eso para empezar. Y con respecto a proyectos de YouTube, pues yo tengo un podcast que he abierto hace poco más de un mes, que se llama Sonido Futbolero, donde subimos capítulos pues todos los martes y los jueves, como vosotros. Y creo que sí, que YouTube es un escaparate más para mostrar de lo que eres capaz, pues como muchas formas, como pueden ser escribir, participar en radio. Creo que todas tienen mucha importancia, pero incido en lo mismo. Hay que saber aprovechar las oportunidades y ver si eres válido para esto o no. Yo creo que ninguna plataforma es más que otra.
con que tú sepas hacerlo, da igual donde lo hagas, en YouTube, Twitter, medio de comunicación, radio. Lo que cuenta es la valía, que es al fin y al cabo lo que te va a dar de comer en el futuro. Y ahora que has comentado el tema del fútbol femenino, quería preguntarte, bueno, nosotros hicimos una entrevista con Dana en la que tocamos también el fútbol femenino, aparte de la narración y bueno, ella también es presentadora, ha estado también en el podcast, haciendo ella radio, por así decirlo. Es una periodista muy versátil, Dana Boronat, y la verdad que estuvo muy interesante la entrevista. Y comentamos también el tema del fútbol femenino, que ella decía bueno, el fútbol femenino no tiene que tratar de igualar a nivel físico, es el ejemplo que nos puso, al masculino, porque ella considera que el fútbol femenino es otro deporte. Es otro deporte, es cierto que sigue siendo fútbol, pero es otro deporte completamente distinto, un enfoque distinto. Ella nos puso también el ejemplo del hecho de que tú no ves un partido del Sevilla igual que un partido de tercera división. Tú no le puedes exigir a un jugador de tercera división lo mismo que tú le exijas a un jugador del Sevilla. ¿Qué opinas tú de esta reflexión que hizo Danay? Pues sinceramente, yo creo que más acertada no puede estar. Yo creo que, con todo el respeto, aquella persona que intente comparar el fútbol masculino con el femenino, honestamente no tiene idea. No puedes comparar a hombres y mujeres por el simple hecho de que hay diferencias biológicas. Y eso nadie lo puede cambiar. Y por eso no termino de entender cuando personas pues intentan menospreciar el fútbol femenino porque si es que no tienen fuerza, si es que no corren, pero es que estás comparando con quién lo comparas. Tú comparas a cualquier jugador pues con un Cristiano Ronaldo en su época del United, con un Leo Messi con Guardiola. Eso es oportunismo. Eso todo es oportunismo y múltiples maneras para atacar a un deporte que sinceramente está creciendo y está yendo a más. Y de hecho, por ese crecimiento que estamos viendo, pues puede dar la sensación de que molesta por los continuos ataques que recibe. Y eso es otra cosa que no termino de entender. Y yo creo que también, respecto a lo que tú me decías de que no le prestas la misma atención a un jugador de primera que a uno de tercera, eso es como lo de la carrera y el interés que le puedas dar. Me estoy solapando mucho con la carrera, pero es que veo bastantes símiles. Según tu forma de ver el fútbol, pues tú pondrás el ojo en una categoría o en otra. Yo creo que eso no es algo unificado y cada persona es un mundo. Y preguntarte también el tema bueno, tú ya como comentabas, has hecho ese enfoque también del fútbol femenino. ¿Cómo surge la idea? Porque como decimos, es un deporte distinto. ¿Cómo surge la idea de enfocarte también a la Liga Iberdrola y darle una oportunidad como espectador y aficionado y también como periodista al deporte del fútbol femenino? Bueno, yo con el fútbol femenino, para contextualizar un poquito, empiezo a los 17 años, cubriendo el ascenso del Sevilla a la máxima categoría. Y yo desde entonces, pues, como que empieza a surgir un interés en mi interior que va cada vez a más. Eso es así. Y yo también ya me termino poniéndonos un poquito melosos, enamorar del fútbol femenino, porque sinceramente me he dado cuenta que la familia que es la comunidad del fútbol femenino, pues no lo es el masculino. La cercanía que tienen las jugadoras, pues no lo tienen los hombres. Y a mí no se me caen los palos del sombrajo por decir eso. Eso es para mí una verdad como un templo. El fútbol femenino es mucho más humano. Y sí que es cierto que por las últimas disputas que estamos viendo, que es entre la Federación, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y otros actores, pues se le puede quitar importancia a esa cualidad de humanidad de la que hablo y que la hace tan característica y tan especial. Pero el fútbol femenino tiene cosas que si no lo vives desde dentro, pues no lo puedes entender. Y también quería preguntarte el tema de si crees que el fútbol femenino va a llegar en algún momento a igualar al masculino y la importancia que tienen que tener las mujeres en esto, porque a nivel estadístico es cierto que aficionados al fútbol masculino hay más hombres que mujeres y en el femenino pues sí que es verdad que supuestamente en teoría no debería de pasar lo contrario y no pasa tanto. ¿Cómo ves tú esta situación, esta estadística y el futuro un poco del deporte? Como tú has dicho, está creciendo, se le está dando cada vez más importancia y se están tomando cada vez más en serio
a las mujeres en este deporte merecidamente, de hecho, pero claro, como tú has dicho antes, a pesar de ser un deporte completamente distinto, tiene sobre todo a nivel de calidad, porque es cierto que, bueno, están mejorando cada vez más, se les está dando cada vez más importancia a nivel económico, como tú has dicho, es cierto que necesito todavía más incentivarlo. Cómo ves tú el crecimiento de cara a 10, 15, 20 años? Honestamente, yo veo muy complicado que económicamente, cuidado, económicamente, pues se equipara al fútbol masculino porque es una realidad. El fútbol masculino genera más que el femenino, pero también no podemos perder de vista que nosotros, tanto vosotros como yo, pues hemos crecido en una sociedad en la que el fútbol siempre se ha asociado a los hombres. Es en esta época en la que ya se están pues derribando fronteras para hacernos ver que el fútbol no solo es para hombres. Y yo creo que se ataca tanto al fútbol femenino porque molesta el simple hecho de que esa concepción de fútbol masculino pues pueda cambiar. Y creo que el fútbol femenino va a crecer mucho más si también los que mandan lo permiten, porque ya no solo depende de las mujeres, también dependen de los dirigentes, pero creo que el fútbol femenino tiene, bueno, a día de hoy no tiene techo, puede tener un crecimiento exponencial y brutal, pero hay que tener también en cuenta pues muchas cosas, que el fútbol femenino es una empresa que está empezando a crecer exponencialmente en estos tiempos, en estos días, y por tanto hay que echarle dinero porque como toda empresa necesita una inversión inicial, pues esto es igual. Esto necesita una inversión inicial que pues se ve pues materializada, por ejemplo, en la firma del convenio colectivo y en adopción de medidas para profesionalizar la categoría. Pero el fútbol femenino no va a crecer de la noche a la mañana y esto va a ser un proceso largo y que creo que se tiene que olvidar del fútbol masculino y tomar su propio camino. Y tú, una persona que no sigue el fútbol femenino, ¿qué le dirías para que lo empezase a seguir, para que se interesase por él y un poco dejase de lado el fútbol masculino y se empezase a interesar por el fútbol femenino? A ver, el fútbol masculino es muy difícil de dejar. El fútbol masculino, pues es que nos termina gustando a todos los futboleros. Yo, de hecho, a mí me encanta el fútbol femenino, pero ni mucho menos he dejado de consumir fútbol masculino. De hecho, me encantan ambos. Me encantan ambos. Y a una persona que no haya visto fútbol femenino en su vida, yo primero le pediría que se quitara la venda de los prejuicios, que evaluara el fútbol femenino y que lo viera pues con la mente abierta a todo, a aspectos positivos, negativos. No se puede ir de entrada ya con malos pensamientos porque ya tu concepción ya te digo que va a ser mala. Como está pasando con muchas personas que dicen, no, si yo he visto algún que otro partido de fútbol femenino. Bueno, pero tú vas ya con una predisposición pues que no es la más idónea y es por ello por lo que no tienes tan mal concepto del fútbol femenino. Creo que hay que tener la mente más abierta y en ese sentido tenemos que progresar todos como sociedad. Y preguntarte ya para acabar este bloque del fútbol femenino, el tema del fichaje de Natalia Arroyo por parte de la Real Sociedad. El tema de que una periodista, o no sé si estará titulado o no, pero el hecho de que, bueno, estaba trabajando como comentarista, tanto en fútbol masculino como en fútbol femenino, que dé ese salto a un banquillo de la talla de la Real Sociedad, que tanto en el fútbol masculino como en el femenino es uno de los mejores equipos de España. Sinceramente, creo que es un fichaje muy acertado para la Real Sociedad. Habría que suplir la baja de Gonzalo Arconada pues de una manera u otra y yo creo que se ha hecho a priori de la mejor manera. Natalia Arroyo pues es una mujer que conoce la categoría a la perfección, como si fuera la palma de su mano, y eso es lo que necesitaba la Real Sociedad pues desde mi punto de vista, porque hay que tener en cuenta que el Atlético de Madrid, campeón de las 3 últimas ediciones de la Primera Iberdrola, si no contamos esta que se ha llevado el Barça, pues el Atlético de Madrid este año ha contratado hasta 2 entrenadores que en su vida habían dirigido un vestuario de mujeres. En cambio, Natalia Arroyo sí. Y yo creo que es ese tipo de factores son ese tipo de factores los que hay que tener pues muy a tener en cuenta a la hora de afrontar un vestuario de mujeres que creo que no es lo mismo que un vestuario masculino. Y digo creo porque yo evidentemente tampoco he entrenado nunca,
pero es lo que se puede ver desde mi posición. Bueno, tanto como te digo, de mi posición, pues la de todos, quiero decir. No estoy tampoco diciendo que yo tengo una posición especial. Y ya una vez se me acaba de ocurrir ahora, ya que hemos mencionado un poco los entrenadores, ¿qué opinarías si, por ejemplo, de aquí a 20 años se empieza a normalizar que mujeres empiezan a entrenar a equipos masculinos? ¿Y tú cómo lo verías? ¿Lo verías posible o no? Sí, ¿por qué no? Porque no, las mujeres están igual de capacitadas que los hombres y no creo que pues haya ningún tipo de impedimento. Entonces, ¿por qué no? A mí me gustaría, por ejemplo, que María Pri, por ejemplo, pues dirigiera ¿por qué no?, al Levante masculino. Levante masculino más que nada porque está dirigiendo al femenino, entre otras cosas. Pero no creo que haya ningún tipo de problema. Lo importante es la cualificación, como en el periodismo. Da igual en qué plataforma te exhibas, siempre y cuando pues des lo mejor de ti y sepas cómo hacerlo. Pues en el fútbol es igual. Da igual si lo haces en fútbol masculino, femenino, siempre y cuando sepas hacer tu trabajo perfectamente. Y preguntarte también acerca de, ahora el tema de los entrenadores, un entrenador o entrenadora que posiblemente sea la mejor o el mejor de la categoría, tanto de la Liga de Iberdrola como incluso a nivel europeo, en qué nivel de equipo lo clasificarías a este entrenador? ¿Lo compararías, por ejemplo, con un Real Madrid, con un Barcelona? ¿Lo compararías con un Sevilla? ¿Bajarías un poco más el nivel a un equipo de media tabla como puede ser actualmente un Granada, un Levante que también está bastante Un asentado entrenador ahora que lo has comentado? de la primera Iberdrola para un equipo masculino. Sí, o incluso entrenadores más a nivel mundial, como puede ser del Olympique de Lyon, o de Estados Unidos, o cualquier otro país. Pero enfocándonos, si quieres, más a la Liga Iberdrola, porque es la que supongo que verás un poco de también a nivel mundial, pero sobre todo controlar la Liga Iberdrola. Sí, vaya por delante que yo especialmente le tengo echado el ojo a la Primera Iberdrola. Es una de mis tareas pendientes, el empezar también un poquito más a conocer el fútbol femenino internacional, por lo que te voy a hablar más del panorama nacional. Yo creo que, por ejemplo, pues si tuviéramos que extrapolar casos, un entrenador de la Liga Santander que podría pues acoplarse a lo que es la filosofía de un equipo femenino, pues ¿por qué no? Sería pues Julen Lopetegui. Julen Lopetegui, el entrenador del Sevilla. Yo creo que su estilo de juego es atractivo y creo que, ¿por qué no? Pues podría ir con un equipo pues que juegue pues que disponga, perdón, de jugadores que le puedan permitir pues expresar su forma de entender el fútbol. Otro entrenador, bueno, pues por ejemplo, también podríamos decir pues al Cholo Simeone del Club Atlético de Madrid. Podríamos pues no hay que por qué cruzar otro club. Yo creo que el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid femenino pues también sería curioso verlo por su manera también de vivir este deporte tan pasional, tan argentina que se dice, con cómo alienta la grada. Y yo creo que el Atlético de Madrid, pues sobre todo por el papel que ha hecho este año, pues necesita pues una persona que le meta veneno en la sangre. Y a la inversa, es decir, el mejor entrenador de la categoría o la mejor entrenadora, ¿en qué equipo lo encajaría? En el sentido de, por ejemplo, la entrenadora o el entrenador del Atlético de Madrid, ¿lo compararías al nivel de Cholo Simeone o lo compararías al nivel de, por ejemplo, Paco López, que está ahora en el Levante? ¿Lo compararías con qué entrenador a nivel de eso, de caché, ¿no? Lo compararía? Es decir, si quisieran hacer esa transición de femenino al masculino, ¿en qué equipo le verías cabida? ¿Le verías cabida en una primera división o tendría que pasar primero por un segundo? O un segundo. Bueno, pues eso ya depende del grado de riesgo que quiera, bueno, de riesgo no, sino el grado de apuesta que quiera pues tomar cada equipo. A lo mejor lo correcto pues puede ser pasar antes por una categoría inferior antes de dar el salto a la élite. Pero bueno, yo creo que siempre tiene que haber casos de sorpresa y excepcionalidades
Y por qué no, pues mira, yo por ejemplo te diría pues a María Pris, la entrenadora del Levante, que yo creo que con su forma también de concebir el fútbol, perdón, creo que se amoldaría mucho a varios equipos de la primera división, por ejemplo, como el Granada, Osasuna, Leganés, aficiones que, bueno, que en sus campos pues son duros de roer y que al fin y al cabo pues pueden hacerse fuertes en sus campos. Yo creo que María Pri es una entrenadora que puede aportar ese tipo de cosas. ¿Y cuáles crees que son las principales diferencias entre un vestuario femenino y un vestuario masculino? Pues sinceramente no te puedo responder. No te puedo responder porque yo tampoco he entrenado ni a ningún vestuario masculino ni a ninguno femenino. Pero creo que a nivel futbolístico pues no tiene por qué haber diferencia. Creo que todas las personas somos igual de capaces para controlar una pelota, dar un pase, tirar a portería, y creo que en el apartado futbolístico y en el apartado táctico, sobre todo a la hora de digerir instrucciones de los entrenadores, pues yo creo que ahí no tiene que haber diferencias. O no podría haber diferencias. Y ya para acabar, dos preguntitas más. El tema de la Liga de Filiales. El Sevilla Atlético ahora mismo está en segunda B, estuvo en segunda A hace poco. ¿Qué opinas tú? ¿Liga de Filiales sí, Liga de Filiales no? Hay mucha división de opiniones. Cada invitado prácticamente nos dice una cosa, un matiz distinto. ¿Qué solución darías tú a esta cuestión? Pues es difícil. Es difícil porque tú párate a pensar qué puede aportar una liga de filiales. ¿Qué consigues con una liga de filiales? Una liga de filiales en la que el premio sea, por ejemplo, participar en la Copa del Rey. Pues no, porque los filiales no pueden participar en la Copa del Rey. Filiales que pueden ascender a segunda. Pues no, porque si se crea una liga de filiales es precisamente para que no jueguen en segunda. Por tanto, ¿qué ganas? Yo creo que hay que ser prácticos, hay que ser pragmáticos y ver qué puede aportar cada cosa. Y en este caso, pues, yo tampoco emprendería pues muchos recursos a la creación de una liga de filiales y lo mantendría como está todo ahora. Y ahora un poco ya para acabar vamos con el último bloque, de que va a tratar sobre Sevilla, Betis, la rivalidad que existe allí. Y bueno, pues te quería comentar que es lo más especial que tú crees de esa rivalidad que a lo mejor no tienen otros equipos. Como ya puede ser Madrid entre Atlético de Madrid y Real Madrid o en otro sitio. ¿Qué crees que es lo más especial que tiene? La relación entre las aficiones. La relación entre las aficiones. Ahí es donde ya entra a escena el concepto que aquí en Sevilla conocemos como sevillanía. Aquí en Sevilla pues nos podemos dar palos constantemente entre aficionados de uno y otro bando, pero cuando hay que unirse, como por ejemplo con los desgraciados casos de Reyes, Puerta y Miguel Roque, pues ahí están ambas aficiones. Yo creo que aquí el fútbol en Sevilla se vive de una manera diferente y creo que, como se suele decir también coloquialmente, pues desde Peñaperros para arriba pues no nos entenderían. Y digo esto porque, por ejemplo, si aquí se hacen unas declaraciones que pueden considerarse como explosivas, pues aquí en Sevilla no. Lo consideramos también parte de la guasa que nos caracteriza. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El conocido non è una posibilidad de Vincenzo Montella. Yo por lo menos lo entendí como una manera de aclimatarse a lo que es la cultura sevillana. Sin embargo, pues en muchos medios de España pues se entendió como un ataque al Betis. Es ahí donde se ve realmente lo que significa la sevillanía. El darse palos y tampoco sacarlo todo de contexto. Eso, por ejemplo. Así que yo creo que los Sevilla Betis, no porque yo sea de Sevilla, ojo, pero yo creo que son, si no el partido más bonito, de los más bonitos de Europa, por todo lo que conlleva, porque se habla un mes antes, 2 meses incluso, después del partido se sigue hablando de esos choques, durante todo el año se está recordando derbis históricos y partidos que nos han dejado pues recuerdos increíbles. Yo creo que eso es lo que hace tan especial
al derbi sevillano. Y ya para acabar, ¿cómo ves al Betis y al Sevilla de cara a la vuelta después del parón? Ya que, bueno, tenemos la Liga, estamos grabando esto justo antes de prácticamente de que empiece. ¿Cómo ves a los dos equipos a nivel de forma, de jugadores que recuperan, jugadores que se han lesionado? ¿Cómo lo ves? Porque es cierto que el Sevilla estaba ahí metido en la lucha por Europa. El Betis este año está un poco más descolgado. Había muchas críticas hacia Rubí. ¿Cómo ves la situación? Yo creo que la COVID-19 pues nos va a deparar una situación muy impredecible. Porque ¿quién nos dice a nosotros qué es lo que va a pasar tras 3 meses de parón? Vamos a tener en cuenta que el Sevilla, antes del confinamiento, pues parecía que estaba asomando la cabeza con victorias como en el Coliseum Alfonso Pérez, el empate en el Wanda Metropolitano, su victoria ante Osasuna. Parecía que volvía a ser otra vez equipo de la primera vuelta, pero el fútbol se para de raíz y hay que tener muy en cuenta cómo puede afectar este parón al equipo de Lopetegui. Y lo mismo pasa en el Betis, pero a la inversa. El Betis pues siempre ha sido en esta temporada un equipo muy intermitente que no ha adoptado una racha fija y creo verdaderamente que eso va a ser un partido pues muy bonito de ver, sobre todo por qué ocurrirá. ¿Qué ocurrirá? Porque puede pasar cualquier cosa, ya que aquí las rachas pues no se van a tener nada en cuenta por el confinamiento. Sí, siempre se suele decir, ¿no?, que en un derbi las rachas no importan. Y ahora yo creo que más que nunca esto es lo que va a suceder. Nada más, Curro, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, esperamos que el comienzo de Liga con ese partido que todo, como tú has dicho, no solo en España, sino en Europa, estamos esperando y bueno, nada más, que muchísima suerte, tanto, como siempre digo, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo en mi primera entrevista. Y lo cierto es que me hizo mucha ilusión cuando contactasteis conmigo y eso, agradecido de todo corazón a vosotros y que sigáis pues, creciendo porque lo hacéis de maravilla y encima pues aportáis protagonistas pues de mucho calibre y que dan mucho encanto a vuestros programas. Mucha suerte a vosotros también en lo personal. Espero que el confinamiento y el virus pues no os haya atacado a ninguno de vosotros y en lo profesional pues no me queda otra que sigáis progresando y sobre todo que no perdáis la ilusión, porque en periodismo si no tienes ilusión pues estás muerto. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo.